Pues ya conocemos también el eslogan del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico de este año. Remember, Support and Act. Recuerda, apoya, actúa. Así, bueno, con esto entramos ya en la última parte de este acto de presentación del libro 50 años de la seguridad vial, una historia que contar. Y les dejo ahora con Juli Gendrau, que es director del Servei Català del Trànsit. Buenos días a todas y a todas. En este acto de presentación de PAT, de 50 años de seguridad vial, una historia que contar. Los que estáis aquí presentes y también los que nos estáis siguiendo a la distancia por streaming, desde sus sitios de trabajo, desde sus casas. Y también agradecer, también como puede ser de otra manera, a PAT, quien está celebrando estos 50 años de existencia, estos 50 años siendo la voz de las víctimas y actuando proactivamente, con insistencia, con severidad, en favor de la seguridad vial, como se ha dicho, se ha ido hablando a los que me han predecido en las intervenciones, porque más allá del trabajo que podemos hacer las instituciones públicas, siempre hay la sociedad civil que está empujando y que está concienciando también sus necesidades y haciéndonos llegar sus necesidades. A lo largo de la presentación del libro hemos escuchado consellers, hemos escuchado directors, directoras del Servei Català de Trànsit, hemos escuchado expertos, hemos escuchado a todos hablando de diferentes aspectos que intervienen también en una conducción más segura, desde tener vehículos más seguros, desde infraestructuras adecuadas y también desde algunos elementos que también intervienen sobre todo en el factor humano, que no olvidemos que cuando hay un siniestro hablamos del 85-90% es debido al causante del siniestro, al factor humano. Por eso es importante potenciar la educación, es importante la formación y la sensibilización sobre seguridad vial. Lo que comentamos es sobre esta lluvia fina que muchas veces hemos ido hablando y comentando. Como dice Ole, en el libro no hay tiempo para la autocomplacencia, porque el mensaje de la responsabilidad no llega siempre, o no llega al día a día al ciudadano y a los que dirigen el país. También esto es lo que comentas tú, Ole, en el libro. Es cierto, no llega cada día, por eso es imprescindible una actitud de constancia y perseverancia como la que tenéis en una asociación como PAT. Esto, como digo, cobra mucho valor el trabajo y el esfuerzo altruista de las asociaciones de víctimas, en PAT en concreto, como estamos hablando, realizar a favor del noble valor de salvar vidas. Estamos hablando de valores, como decía Eugenia. Igualmente importante es el trabajo que realizan los servicios de emergencias, también en las salvar vidas, en concienciación y en ayudar y a prevenir siniestros viales. También se ha hablado de la evolución de los siniestros durante los últimos 50 años. En este sentido, y podemos hablar también desde la Generalitat de Cataluña, que asumió las competencias en seguridad vial al año 2000, se han ido cumpliendo los objetivos de reducción de víctimas de accidentes graves y víctimas mortales. Pensamos que en el año 2000 había 899 personas que morían en siniestros viales. En el año 2010 se alcanzó la reducción del 50%, que estaba en 381, y nos propusimos el Plan Estratégico 2014-2020 reducirlo también este 50%. Estamos a punto de conseguirlo, pero nos haríamos trampas al solitario si nos creyéramos que ya hemos conseguido este objetivo, porque la movilidad, la movilidad, el COVID, la situación excepcionalmente hace que lleguemos a esta reducción, pero aún así se van reduciendo estas cifras, estos números, estas víctimas, y podemos decir que solo son cifras, solo estamos hablando de cifras, pero que nos llevan a este menor número de víctimas y víctimas mortales en nuestras carreteras. Que quizá nuestras políticas y los avances tecnológicos en educación e información vial y el papel de las asociaciones, el papel de PAT, las conductas y comportamientos de la mayoría de ciudadanos en algunas medidas contribuyen también a esta reducción. Pero no me quiero entretener más en el pasado, sino que, como ha dicho Vicente, nos queda mucho trabajo por hacer y seréis constantes e insistentes con las administraciones para que se haga este trabajo. Y en los últimos años se ha habido un aumento de nuevas tendencias de movilidad. Así, hemos hablado de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad, hemos hablado del Mobility as a Service, del MAS, estamos hablando de las ayudas a la conducción de vehículos autónomos, de vehículos
asistidos. En este cambio de conductas también obliga a replantearnos también una visión motora de estos 50 años atrás que se asociaban a la mayoría de los desplazamientos. Y, por tanto, nuestras políticas de seguridad vial también han ido evolucionando hacia el cambio cultural que se está desarrollando, a favor de unos desplazamientos seguros, sostenibles y también más saludables, y poniendo foco en los colectivos vulnerables como es la gente mayor, como son los peatones, como son los ciclistas y como son los motoristas. En este escenario llegó el COVID-19, que ha producido, si cabe, más reorientaciones importantes en nuestros hábitos cotidianos. Y entre ellos también hay que destacar la movilidad en estos cambios, desde restricciones iniciales hasta el uso extendido de modos de movilidad más activa y menos contaminante, como caminar o ir en bicicleta. Cabe recordar que en comercios especializados se han terminado las bicicletas. No hay bicicletas. Las fábricas están produciendo ya menos bicicletas que las que el mercado está demandando. También en el COVID-19 se ha dado un impulso definitivo en el teletrabajo. Ha venido para quedarse, lo hemos dicho muchas veces, y esto se está confirmando, y también el comercio electrónico. Por eso aprovechar estas nuevas tecnologías y también el trabajo de las Smart Cities, también que pueden ayudarnos también en esta seguridad vial. Estas dinámicas urbanas introducidas por el teletrabajo pueden comportar una reducción de movilidad, la reducción de congestiones en horas punta y, en consecuencia, la reorganización de las ciudades. A día de hoy estamos hablando, hace un año, de una reducción en el anillo 1, en el área metropolitana, una reducción de un 11%. Un 11%, cuando hablamos de cientos de miles de vehículos, son muchos vehículos. Una reducción importante también de la movilidad. También en cuanto a las cifras de siniestros en víctimas, estamos en un año en que las reducciones de movilidad, entre otros factores, han comportado una reducción de víctimas por accidentes de tráfico. Es cierto, pero también tenemos que poner en valor el trabajo que se está haciendo desde asociaciones, desde instituciones, tanto públicas como privadas, desde la formación, desde todas, porque sí que ha habido una reducción de movilidad, pero la reducción de siniestralidad, la reducción de víctimas es más importante que la reducción, en el caso de Cataluña, es más importante que la reducción la reducción de víctimas, es más importante que la reducción de movilidad que ha habido en nuestras carreteras. Entre todos hemos de poder hacer frente también a la pandemia de los accidentes de tráfico. También es una pandemia que año tras año acaba con la vida de muchas personas y de muchas familias. La movilidad del futuro ha de ser saludable y sostenible, pero también ha de ser principalmente segura. Es por eso que también desde el Gobierno de la Generalitat se ha impulsado el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible, con la implicación de todos, en el que PAT, autoescuelas, ADVIC, todos estáis colaborando, estáis trabajando y estáis empujando para que esto sea una realidad. Y acabo también hablando de lo que nos cita Ole Thorsson cuando habla de ciudadanos de verdad y el ciudadano en conciencia viva y autoexigente consigo mismo. También vale esto, y no solo para nuestro mundo en la seguridad vial, sino también cobra más sentido que nunca en todos los niveles. Seamos ciudadanos de verdad, pues, como la gente de PAN nos ha enseñado durante estos 50 años. Muchas gracias. Moltes gràcies, Juli Gentrau, director del Servei Català del Trànsit.